Radio Numancia, radio libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan. Muy bien, muy buenas tardes, compañeros, amigos radioescuchas. Estamos una vez más el día de hoy, 5 de marzo del 2018, desde su estación Radio Numancia. Nos acompaña Juan Manuel Nieto Zaragoza, como los martes anteriores. Vamos a hablar hoy de un tema. Habrán notado que la tendencia de este programa es un poco tirada a la izquierda, y vamos a ver si Andrés Manuel López Obrador es o no un peligro para México y cuáles son sus similitudes, las similitudes que guarda con el proyecto bolivariano de Venezuela. ¿Qué similitudes tiene con el proyecto de revolución bolivariana establecida por el comandante Hugo Chávez Frías en Venezuela? Ya que ha sido una cantaleta de la derecha estar diciendo que es otro Hugo Chávez, que es el populismo latinoamericano que se extiende o que recorre como fantasma el mundo. Parafraseando a Marx, dirían que Andrés es copia y calca de Hugo Chávez. Y bueno, pues vamos a analizarlo con un poco de profundidad, con algunos elementos para ver si esto es o no verdad. Sí, ¿Tú cómo ves, Juan Manuel? Pues ¿Con qué empezamos es un tema apasionante. A debatir. Sí, es un tema apasionante. Es triste, es lamentable que se le estén dando otras vertientes a una situación que no tiene nada que ver un proyecto de izquierda en México con los proyectos que surgen en otras latitudes del continente, como es Venezuela, o como es el caso de Cuba, o como fue el caso de Chile. En Argentina también valdría la pena, entre otras naciones como Bolivia, Ecuador, que también han sido exitosos en ese tema. Y Paraguay, Honduras, que empezaron con proyectos así, que fueron saboteados de repente, porque la derecha nunca se resigna a no tener el poder, a ser despojado del poder, que es algo de lo que ha pasado justamente en Venezuela, ¿no? Una derecha que donde la oligarquía aliada a los intereses extranacionales, al momento de que triunfa la revolución chavista, bueno, no fue una revolución, es una revolución democrática, es decir, con los votos llegan, no a través de las balas, porque hay que recordar que Hugo Chávez intentó. Sí, pero bueno, disculpa que te interrumpa. Antes de entrar en esta situación, que son matices históricos, sí, y que te digo es muy apasionante, pues para poder orientar un poco a nuestros radioescuchas de si tiene o no similitud estos proyectos, habría que enfocarse, pienso en primer término, de cuál podría ser entonces el proyecto de Andrés Manuel. ¿Por qué no compararlo con otros proyectos como Venezuela, que no son malos? Y vamos a ver por qué no son proyectos que se han publicitado como dictaduras, como autoritarismos, que no es así. Es como lo marcaba Joaquín, es la resistencia de la derecha a abandonar pues el cúmulo de riquezas que tiene una nación en manos del pueblo, y para que queden en manos de empresas, o ya sean transnacionales o empresas locales de su país. Pero vamos, para mí Andrés Manuel no tendría nada que ver con el proyecto bolivariano de Venezuela. Así de plano. De plano, incluso es tan pobre el argumento y tan falaz que ni siquiera deberían, en el último de los casos, compararlo con Venezuela. Pues Venezuela, en el último de los casos, se autoproyecta con la Revolución Cubana, ¿no? Y en las fuentes propias que sustentan esta revolución, que son Carlos Marx y Federico Engels. Entonces, a mí que alguien me diga
¿cuándo se ha visto que Andrés Manuel al menos alguna vez haya hecho una cita que lo lleve por esa vertiente? Y si no, pues sí, ya ve, incluso cita a Marx, ¿no? Y fue admirador de Fidel Castro. Bueno, mejor Peña Nieto fue a ver a Fidel Castro a Cuba que Andrés Manuel en su calidad de líder político, que puede hacerlo, que puede hacer visitas sobre a todo presidentes. Que es un líder político de izquierda. De izquierda. Por lo menos así se presenta Morena y se presenta el PRD como una izquierda, aunque es una izquierda muy, muy moderada, una izquierda, unos dirían una izquierda moderna, que no tiene el atavismo del marxismo-leninismo, pero que en realidad pues está más cerca de los proyectos keynesianos, ¿no? Es decir, creen más en un estado de bienestar. Así es. En un estado que comparta las libertades del mercado, que dirán los capitalistas, las bondades del mercado, con la protección de determinados derechos básicos, de determinados derechos sociales, considerados como irrenunciables, considerados como base para que la sociedad tenga mínimos indispensables de subsistencia, que no es la idea del socialismo. El socialismo busca la repartición de la riqueza y generar condiciones de bienestar generales para todos. Ahí sí, conculcando o atrayendo o pasando a propiedad de la nación los bienes públicos, ¿verdad? Sí. Es decir, los bienes productores de la riqueza, que no deben de estar, de acuerdo con la visión socialista, en manos de unos, ¿no? Sí. sino para beneficio del pueblo. Del pueblo. Sí, entonces, ¿qué es lo que le hace ruido a la derecha en México para atribuirle que otra Venezuela en México? Bueno, las propias declaraciones de Andrés Manuel en el sentido de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y hacer una modificación a la recaudación de los impuestos, es decir, que los grandes potentados, los que tienen propiamente apropiándose de las riquezas de la nación, paguen los impuestos que deben pagar, que no existan exenciones de impuestos, o que incluso el Estado llegue al grado de regresarle un bono a los grandes potentados por alguna circunstancia que no queda nunca clara de por qué regresarles este dinero. Porque fomentan el empleo, dicen. No. Porque generan riqueza, generan empleos. Pero esos empleos son los que les generan riqueza a ellos. Sí, y para que es que para que la gente no piense que nosotros estamos en una condición de querer apoyar una situación ideológica para México. Es que es un tema apasionante, pero a la vez es un tema delicado. Porque cuando la gente ve, por ejemplo, el socialismo, no, a mí no me gusta el socialismo porque si yo tengo 2 casas me van a quitar una, ¿no? Y si yo vivo de mis rentas, ya después de qué voy a vivir, porque van a meter gente exacto. Entonces hay una mala interpretación de este quehacer político, o esta cultura, esta forma diferente de distribuir la riqueza, que crea terror en la gente, ¿no? Yo por qué voy a tener los mismos, a ese grado, los mismos pares de zapatos que tiene el otro, si con mi trabajo me puedo comprar hasta 10 pares de zapatos, ¿no? Entonces esa la gente no lo entiende. No es así. Pues tú en un régimen socialista puedes también rentar, puedes también tener 2 casas y puedes también dedicarte a ser empresario, ¿por qué no? Entonces se ha malinterpretado, como tú dices, los bienes que son esencialmente de la nación y tener la potestad del Estado para distribuir esa riqueza, a no darla a los grandes, a los potentados, mundialmente hablando, de que ellos esa riqueza no les pertenece. Y en el último de los casos es el Estado el que va a decir cuáles van a ser las reglas del juego. Por ejemplo, ¿cuáles dirías tú que son 2, ahorita lo discutimos juntos, 2 elementos que distinguirían o que diferenciarían más bien el proyecto
de nación, el proyecto bolivariano, de la Revolución Bolivariana, que establece el gobierno chavista en el plan Simón Bolívar, del proyecto alternativo de nación que establece Andrés Manuel. O sea, tú ya dices jamás Andrés Manuel ha dicho ser marxista-leninista, ¿no? Y Chávez abreva del marxismo-leninismo, sí. ¿No? Y lo dice públicamente, y de una manera apasionada. La entrevista que le hace en el libro Mi Primera Vida, Ignacio Ramonet, él apasionadamente habla sobre el tema. Incluso dice de las reuniones que él tenía con militares antes de que surgiera el Caracazo. Ellos se reunían coloquialmente a hablar sobre esos temas, pero incluso de manera conspirativa. Si estábamos conspirando sin que supiera el Estado. Incluso teníamos mucho cuidado de que militares que no tenían esa simpatía exactamente, participaran de las supieran, porque pues, los iban a linchar, a delatar, y ahí hubiera acabado, desde ahí hubiera acabado ese proyecto que empezó pues con reuniones, con café, pero que se fue extendiendo cada vez más, llegando al convencimiento de otros compañeros. Y al grado de verlo como una responsabilidad. Porque cuando surge el movimiento, el golpe de Estado, pues cuando llega un momento en el que ellos ven que el pueblo está sufriendo, que ya el capitalismo voraz que estaba en Venezuela, la entrega del patrimonio venezolano, estaba causando ya una disparidad enorme entre los ricos, los pocos ricos y los muchos pobres en Venezuela, que ellos deciden entonces actuar. No triunfa esa primera encomienda militar. Él asume la responsabilidad para que ya no haya perseguidos políticos. Y para que depongan las armas compañeros militares que seguían todavía en pie, levantados en armas. Entonces, cuando él se da cuenta de que hay posibilidades de triunfo, de tomar el poder, hace un llamado porque les dice todavía no es la hora, pero no declina en la aspiración de cambiar el régimen. Así es, aunque después decide hacerlo por una vía democrática. Pero la idea, porque yo no recuerdo muy bien las palabras, a lo mejor tú las recuerdas, pero cuando él habla en la televisora, que lo presentan como el general que era la cabeza del golpe, él dice: compañeros, no ha llegado todavía el momento, ¿no? Ahorita tenemos que poner las armas, vendrán otros tiempos, y culmina a decir... no rompe la esperanza. La lucha no termina. Así. No rompe la esperanza, ¿no? Dice, bueno, ya fracasamos, pues ya ni modo, a ver qué pasa. Manda un mensaje, vamos a decirlo así, ¿no? No ha llegado el momento, pues eso quiere decir que lo van a volver a intentar, claro. Que van a buscar los momentos coyunturales. No las condiciones, así compañeros. Así es. Y eso, incluso él lo platica ahí con Ramonet, que la situación de que él haya salido ante los medios de comunicación a dar la cara para decir, bueno, pues no queremos ya que esto continúe, no queremos más bajas, ni de civiles ni de militares, es lo que lo proyecta, y la gente se identifica inmediatamente con él, con su figura, ¿verdad? Pero no era de que él fuera el que estuviera por encima de los demás militares, ¿no? Había efectivamente un control de mando, pero no era que él hubiese encabezado el Caracazo, ¿no? Él era parte de ese movimiento, que ya después se proyecta en él. Pero bueno, qué bueno que lo mencionas de esta manera, porque Andrés Manuel pues no ha hecho una intentona de esa naturaleza, de decir, bueno, vamos a tomar el poder a través de las armas. Al contrario. Exactamente, él siempre se ha manifestado de manera pacífica, sin violencia. O sea, él adopta otros métodos. Bueno, dicen sin violencia, pero cerró la calle de Reforma y eso es un tipo de violencia. No, yo no lo vería así. No. Incluso yo lo digo porque así lo dicen, ¿eh? Bueno, la derecha. No comparto, yo no comparto también esa la visión. Derecha que de a todo le tiene que buscar un beneficio. Si vas a volver a votar por él, ya acuérdate de lo que pasó en Reforma. Y eso es porque pues hubo mucha gente que efectivamente que vive del comercio y que resulta afectada porque pues están interrumpiendo la vialidad. Pero vamos, ninguna conquista democrática
o alguna transformación o cambio de régimen, ¿puede alguna nación decir que no tuvo ningún costo político o algún costo económico? Entonces también se necesita que el pueblo comprenda la situación que un país está viviendo. Bueno, yo creo que José Martí, el apóstol de América, lo dice de una manera muy, muy clara cuando dice: la libertad tiene un alto precio y hay que ver si el pueblo está dispuesto a pagarlo, ¿no? Así es. Es decir, es lo que tú nos refieres, ¿no? O sea, que claro, cualquier cambio de régimen nos va a costar, porque el status quo, aquellos que son beneficiarios del sistema, pues se van a oponer y van a oponerse de manera férrea, no van a decir: hombre, nos derrotaron en las elecciones, pásenle, mire, aquí siéntese y empiece usted a gobernar. Van a poner todos los obstáculos que estén a su alcance, legales y no legales, para impedir esa situación, para que un cambio de régimen le vaya bien, para que fracase, para que haya un desencanto. Y eso es lo que sucedió en Venezuela, lo que sucede en Venezuela. Hay una oligarquía que estuvo alimentada durante años por la riqueza petrolera, que en ese país estaba dominada por empresas transnacionales, y esta oligarquía no ha cejado en todo este tiempo de estar recurrentemente llamando con intereses golpistas, a dar un golpe de Estado, como sucedió con Chávez, en una primera ocasión, y después a dar el golpe silencioso, ¿no? Es decir, a generar el desabasto, a generar la inconformidad, a tener esta guerra de rumores, ¿verdad? Guerra de desinformación, de que a los niños se los desayunan en las mañanas los chavistas. No, y aparte está mal, porque mira, aquí tenemos escenarios parecidos a los que proyectan la derecha en Venezuela, supuestamente que eso está pasando en Venezuela. ¿Y por qué te vas tan lejos cuando un gobierno aquí no responde ante esas necesidades apremiantes del pueblo? Aquí también tenemos niños en la calle, abandonados, ancianos que no... Por cierto, que hoy es aniversario de la muerte del comandante Chávez, ¿eh? Hoy es aniversario. Sí, creo que sí, efectivamente, hoy es aniversario. Coincidencias tiene la vida. Pues sí, porque en parte pensamos estratégicamente. No. El tema de hoy es si es un peligro para México Andrés Manuel, porque va a instaurar en México un régimen como en Venezuela. La respuesta enfática es no tiene ningún parecido. Los proyectos son totalmente distintos. La forma en que están aspirando históricamente al poder en Venezuela, en Cuba y en México son totalmente distintos. Andrés Manuel está apostando por una vía democrática. No es que en Venezuela no haya sucedido de esta manera, pero son otros los antecedentes. Al contrario, mira, yo haría ahí una puntualización. Por ejemplo, en el proyecto de gobierno Simón Bolívar de Hugo Chávez Frías planteaba la construcción de un Estado comunal, ¿no? Es decir, la construcción del poder popular desde los barrios, desde las asambleas, en las plazas públicas, con la gente más humilde, a tener una participación activa de una democracia que pasara de lo representativo a lo participativo, ¿no? Decidiendo cómo invertir los presupuestos en el barrio, a hacer llegar los programas de salud, de alfabetización a las comunidades más pobres. No quiero decir que Andrés Manuel no tenga este tipo de ideas, pero no es la base central política de Andrés Manuel. Él tiene, por ejemplo, en su proyecto un desarrollo económico donde incluso en materia energética permite la entrada de los privados. Bueno, esto que ya es parte de la reforma energética que está ahí, Andrés está diciendo, bueno, que se participe en la cogeneración de energía, no está diciendo vamos a expropiar las empresas que generen energía eléctrica, como hoy sucede con varias empresas que cogeneran este tipo de energía. Sí, bueno, él también trata de darle... En la participación democrática, pues él ha
hecho propuestas progresistas, porque también habla de la revocación de mandato, como lo tocó Hugo Chávez, pero no de presupuesto popular, ¿no? De cuestiones que ya son, pues quizá para Sudamérica, parte de lo cotidiano, y que aquí, por ejemplo, en los proyectos, ahí sí del zapatismo, por ejemplo, sí. le han entrado a construir comunidad desde abajo. Ellos buscan su autonomía. Ellos buscan autonomía, regirse por sus que es una concepción distinta de la de Andrés Manuel. Pero que debería ser incluida en el proyecto. Yo creo que compagina, y no está peleado Andrés Manuel con que se respete la autonomía de los pueblos originarios, de que tengan sus propias autoridades, sus formas de gobierno, pero el proyecto que presenta Andrés Manuel es un proyecto que todavía tiene como punto central la democracia representativa, ¿no? Sí. De economía mixta, ¿no? No es una economía socialista. No. Tal y como se establece en la Constitución de la República. Así es. Él no viene a decir, vamos a derogar estas leyes. No dice, vamos a cumplirla. Claro. O sea, no dice, vamos a derogar esto porque vamos a implementar aquí un sistema socialista o comunista. A ver qué tal nos sale. Sí, a ver qué tal nos sale. Entonces, para decir, efectivamente, ahí van a cambiar las condiciones radicalmente en México. Y como la declaración de Vargas Llosa de cómo es posible que que el pueblo mexicano vaya a ser tan insensato de una democracia. Me parece un error de percepción de lenguaje, porque al populismo lo llama democrático, cuando se supone que si estás en contra de que un personaje, por la crítica que le quieras hacer, es un peligro para el país o para un retroceso para las democracias latinoamericanas, lo llames democrático. Pues ahora sí que es un populismo democrático. Bueno, es que ya también entender. Es como el término amor, ¿verdad? Que está tan desgastado. Sí, que pero ya cualquiera le dice democracia. Pero eso es lo que no se vale, que populismo, socialismo, comunismo. O sea, que se acuñen estas palabras para satanizarlas y hacer que el pueblo, nomás con oírlas, tenga miedo. No, efectivamente. Entonces, populista. Yo retaría a estas personas que lamentablemente están hablando sin conocimiento de causa, porque no son ni siquiera conocedores de cómo se manejaron esos sistemas en otras latitudes para venir a decir que se van a implementar aquí. Y es que le tienen miedo a llamar izquierda, o satanizan, como bien dices, el tema izquierda, y no saben que izquierda es derechos laborales. No saben que izquierda es recibir aguinaldo, reparto de utilidades, seguridad social, derecho a la vivienda, acceso a la educación gratuita, pública. O programas que van a beneficiar directamente al pueblo. Por ejemplo, vamos a ver entonces qué fue lo que hizo Andrés Manuel en la Ciudad de México. Sí, pero digo, todos estos programas, la ayuda a las personas de la tercera edad, o sea, una pensión universal, un segundo piso gratuito. Son conceptos de la izquierda. Así es. Hoy, por ejemplo, vemos a un candidato de la derecha, a Ricardo Anaya, proponer una pensión universal, ¿no? Inviable. Pero que también ha sido una propuesta de izquierda en muy diversos modos, ¿no? Hay toda una teorización sobre cómo hacer las pensiones universales o un beneficio universal desde planteamientos teóricos de izquierda, ¿no? Y es lo que condenan, pero cuando les reditúa electoralmente dicen vamos a hacerla, sí, aunque no sea su convicción y aunque no lo piensen hacer y aunque después vayan a decir que es inviable. Sí, no, y lo hemos platicado, usan un discurso de izquierda pero protegiendo intereses de la derecha. Aclarando este último punto, bueno, sí lo ha dicho como promesa de campaña, como propuesta de campaña. Lo que también se le olvida decir es que los referentes que toma en los países donde ya se ha hecho este ejercicio, pues no es a todos, es a un cierto número de pobladores a quienes se les está haciendo, porque eso es como una situación de proyecto piloto. Pero en nuestro país, que está en vías de desarrollo, ¿verdad? Que tenemos problemas todavía pues de pobreza, de marginación, de falta de servicios, y ir a proponer eso como si fuera a ser la solución
y aparte que del presupuesto que te va a quedar para salud, para educación, para hospitales, para mantenimiento de los hospitales, etcétera, y los programas más básicos, pues no te va a quedar nada de tu presupuesto. Entonces también van a adoptar propuestas de izquierda, bueno, pero que lo hagan de manera responsable, no nada más hacerlo para obtener la simpatía o el voto de los demás, ¿no? Claro. Vamos, para que la gente lo entienda, todas estas situaciones que se viven con relación a si es un peligro para México, Andrés Manuel, no pueden ser otra cosa que un ataque sistemático de intereses muy marcados, incluso transnacionales, que verían afectados sus negocios y que lo último que desean es tener un problema o que les cobren impuestos que no quieren pagar, quieren seguir teniendo esos privilegios fiscales. Entonces, si es un peligro, sería un peligro para los que no pagan impuestos, por ejemplo. Y hablamos de los que deben, los que recaudan mucho capital. Pero no sería un peligro para programas sociales, no sería un peligro para los ancianos o la gente de la tercera edad, no sería un peligro para la educación, no sería un peligro, en fin, para beneficio colectivo. Es que el tipo de modelo que plantea el López Obradorismo, ¿no? Tiene que ver con la redistribución de la riqueza y con la concientización de una clase privilegiada que ha tenido y acaparado el poder, de que no puede seguir con esa desmesura en la utilización de las ganancias para beneficio propio, porque tiene responsabilidades sociales. O sea, hay una responsabilidad social de aquellos que han tenido privilegios con aquellos que están en las clases más desprotegidas, con los deciles más bajos de la pirámide social, ¿no? Y esa es una de las ideas que inspiran a su proyecto alternativo de nación. Por eso él en alguna campaña anterior decía, bueno, primero los pobres, claro. O sea, porque hay un deber de solidaridad, de humanidad, de tender la mano, y cada persona que ha tenido ventajas respecto de otro tiene que coadyuvar para que el otro se levante, para que el otro se eleve. Gracias. No que yo he escuchado y he visto en las redes sociales que de repente dicen, no, es que quieren proteger a los flojos, a los vaguitos que no tienen ningún oficio ni beneficio, quitándonos a nosotros, ¿no? Es que hay deberes de solidaridad social. Así es. ¿No? Además, no puede haber realmente un desarrollo si tú vives con esos índices de marginación. ¿De qué desarrollo estás hablando? Porque se supone que para un eficiente desarrollo es de que, bueno, valga la expresión, es al menos tratar de vivir en un país. No se te va a comprar la felicidad. Tampoco se trata de que la palabra felicidad se va a acuñar por el simple hecho de vamos a salir a corte. Sí, yo creo que vamos a ver la canción de Fiera del Blues, de nuestros compañeros del Callejón del Blues Band. Muy bien. Vamos a escucharlos y luego regresamos con esta disertación.
Bueno, pues después de escuchar esta rola de el Callejón Blues Band, con la fiera del blues, pues retornamos a la otra fiera, la fiera de la lucha ideológica, de la comparación entre proyectos políticos, ¿no? El proyecto del chavismo, fundado en la idea de comunas populares, de participación democrática directa, a el proyecto de Andrés Manuel, que es un proyecto mesurado, de economía mixta, nacionalista. Eso también es una cuestión. El chavismo ve el internacionalismo, la posibilidad de generar una gran comunidad latinoamericana con una visión muy internacionalista, mientras que el López Obradorismo es fundamentalmente nacionalista, ¿no? A proteger los intereses nacionales, no cerrarse al mundo, ¿no? Sí voltear hacia Sudamérica, que los gobiernos neoliberales han olvidado, porque ellos nada más han visto hacia el norte y prácticamente han hecho que América, que nuestros compañeros de América Central y de Sudamérica, que antes nos veían como, decían como el hermano mayor, pues ahora digan que la frontera de los Estados Unidos está en el Suchiate, ¿no? Sí. No en el Río Bravo. Así es. Porque nosotros tenemos allí una intención anexionista, sin decirlo así abiertamente, pero que nos ven como el hermanito feo como el patito feo, ¿verdad? Que es decir, el hermanito al que hacen de menos. Ahí lo tenemos con Donald Trump, que dice con los mexicanos, bueno, ni a la esquina. Sí, sí, y es una pena que nuestra política internacional no mire hacia el sur y nada más quiera mirar hacia el norte, o sea, hacer una economía muy dependiente de un tratado, cuando tienes toda una vertiente económica hacia las fronteras del sur del continente. Y efectivamente, fíjate, por ejemplo, Hugo Chávez en las grandes reuniones a nivel mundial de los mandatarios, y expresaba estos discursos del internacionalismo, decir, no, compañeros, es que ustedes están errados. Se lo decía con toda claridad, están errados. El capitalismo, pues no puede haber algo más feroz que el capitalismo. Sí. Pero sus correligionarios se quedaban así como diciendo, ¿de qué nos está hablando? ¿Verdad? ¿Estará en su juicio este hombre? ¿O por qué? ¿Por qué dice eso? Entonces no había tampoco la condición aunque se había que intentarlo, ¿no? Pero no había la condición todavía para que esto causara un eco mayor, ¿verdad? De que vamos defender las soberanías de los países, porque también esto tiene mucho que ver con eso, Joaquín, ¿no? El proyecto neoliberal que empezó en la década de los 80, que se fue haciendo como un pulpo, un cáncer a través no solamente de países latinoamericanos, sino en otras latitudes, con la única intención de pues quitarle su riqueza y sus bienes a esos países sin la necesidad de la intervención militar. O sea, la situación era más bien de corte económico, de que adoptaran sus posturas económicas, donde el capitalismo pues fuera el triunfador en todas las materias, en todos los órdenes, de tal forma que pues precisamente se pudiera intervenir esas materias estratégicas, ¿no? Les importa mucho la minería, les importa mucho el petróleo y todo lo que se puedan llevar, ¿no? Yo tuve un amigo norteamericano que a mí me pareció sorprendente la manera que él lo expresaba. Él sentía vergüenza, decía, no, es que yo sí reconozco que mi país pues muchas cosas de las que tiene no las obtiene directamente de nuestros recursos. Mira, el compañero Garduño Sánchez nos escribe y dice, sinceramente se me hace ociosa esa pregunta. Para mí el peligro para México somos todos con nuestras actitudes. Cambiemos nosotros y así vamos al verdadero cambio. Pues es interesante porque efectivamente Krishnamurti dice, la única revolución es revolucionarse, ¿no? Así es. Y bueno, pues esa es parte de esta discusión, pero hacíamos en el corte un ejercicio, Juan Manuel, hacías tú una propuesta pues muy interesante, una propuesta de perspectiva, ¿no?
pasar de la realpolitik a la política prospectiva, es decir, en el qué pudiera suceder si Andrés Manuel gana, cómo serían los cambios. Hacernos la pregunta, y si Andrés Manuel no llegara a ganar, ¿qué ocurriría? ¿Qué pasaría? Sí, apostarle a los escenarios, decir, bueno, aquí muy particular, desde nuestro muy particular punto de vista, ¿qué pasaría si Andrés Manuel ganara o qué pasaría si cualquiera de las derechas, ya sea del PRI, ya sea del PAN, ganara la presidencia de la República? ¿Cuáles podrían ser los escenarios? Bueno, se puede simplificar muy fácil. Si gana la derecha nuevamente en México, a mi juicio, a mi raciocinio, las cosas no van a cambiar. No va a haber una transformación ni de las instituciones, ni va a haber un avance democrático. Y la única intención sería conservar ellos sus privilegios. Las amenazas que se están aventando mutuamente, por eso Andrés Manuel también lo declaró en una rueda de prensa, ya basta de que se estén amenazando de que se van a castigar. Bajándose los calzones unos a los otros. No, y aparte bueno, sabemos que eso no va a suceder, ¿no? De que hasta el presidente dice Anaya que va a investigar. Bueno, y entonces es una tomada de pelo, ¿no? El mismo Andrés Manuel por algo los bautizó de Priam, ¿no? Sí, pues es que han estado debatiendo también esta serie de videos donde ponen a Anaya primero hablando bien del presidente y luego hablando mal del presidente, hablando bien de Felipe Calderón, luego mal de Felipe Calderón, bien de José Antonio Meade, mal de José Antonio Meade, pues te demuestra ese camaleonismo que existe en esta clase política, que efectivamente de llegar al poder, pues va a suceder que cambien para que las cosas no cambien, ¿no? Así es. O sea, lleguen unos u otros, van a aparentar un cambio, van a simular un cambio, a lo mejor ponen ahí como chivo expiatorio, decíamos en un programa pasado, a Rosario Robles para decir, miren cómo sí se hace justicia, pero no tocan a Romero de Champs. Así ¿no? es. O, en sí que las estructuras van a seguir intocadas. Los grandes privilegiados van a seguir siendo privilegiados. Las grandes empresas que han hecho su negocio a base de la explotación, de la expoliación de los recursos que nos pertenecen a todos, de la riqueza que se genera abajo, se va a seguir acumulando arriba sin que gotee, sin que permee hacia abajo. Y la política fiscal, la política contributiva, tributaria, va a seguir siendo la misma ley del embudo, ¿verdad? Es decir, arriba los grandes privilegios, donde van a estar las exenciones fiscales que tú decías, de las que tú hablabas, los regalos de terrenos, porque dicen, es que viene una universidad, viene una empresa, vamos a darles un terreno en comodato o en concesión para que ahí se establezcan, para que ahí pongan su empresa y van a estar exentos de manera tributaria, pues en lo que esta empresa camina, y que son puras sí, o sea, para la derecha todo, porque finalmente abren empleos los de mayor calibre para gente que viene del extranjero, que son los directivos de esas empresas. Y abajo, pues al pueblo, a explotarle la mano de obra barata, a tenerlo en condiciones precarias de trabajo, a reconocerle como único derecho laboral el trabajar por el salario, a cambio del salario que el patrón le quiera fijar. Porque ya ni salarios mínimos, empleos a prueba, ¿no? Periodos de prueba, cero antigüedad, a través de terceros, el outsourcing, sí, así es. Entonces, es que mira, el enfoque de la derecha, lamentablemente, y ha sido nuestra eterna lucha contra la derecha y la izquierda en México, todo lo ven con una visión empresarial, no con una visión de un Estado que debe proveer lo básico para su pueblo. Entonces, todo lo quieren volver negocio, ¿no? Si hay que explotar esto, que sea a través de... Fíjate que ahorita que dices eso, a mí me gustaría plantearte una cosa, porque también hay quienes lo dicen. ¿Por qué el Estado había de proveer lo básico? Bueno, el pueblo trabaja, el pueblo contribuye, también las empresas deben tienen que contribuir, claro, y esa riqueza debe generarte un bienestar.
Lo llamamos mínimo, pero debería ser máximo. Claro, y antes del corte, si no, que fuera una obligación del Estado proveer la felicidad, pues al menos intentar que si tú sufres será por otras razones, pero no porque te falte el agua, no porque no tengas acceso a la escuela, así no tengas acceso a un hospital, a un médico, claro. Pues, tus sufrimientos no sean de esa magnitud, podrán ser de otra índole. Pero es un Estado que sí se preocupa por su pueblo, que sea feliz, un pueblo feliz, pero un Estado que nosotros, ¿por qué vamos a contribuir? Bueno, entonces, ¿en qué se va a utilizar esa riqueza? Lamentablemente sabemos en qué se utiliza, ¿no? En campañas de desprestigio. No, porque la riqueza no está para engordarle el caldo a los altos funcionarios, sino en lo que tú bien dices, la teoría política, la teoría del Estado, habla o diferencia Estado de Iglesia, en que mientras la Iglesia tiene unos bienes salvíficos que puede tener la felicidad, la vida después de la muerte, o la reencarnación, según sean los credos, el Estado tiene la obligación de procurar el bien público temporal. Es decir, ellos no pueden hacer promesas para que dentro de 60 años, aunque tengan la visión de Estado de que dentro de 60 años tiene que haber un proyecto todavía de nación, ellos tienen que proveer el bien público temporal, es decir, entrarle a lo que tú estás diciendo. Las satisfacciones inmediatas de la población. Porque no le puede decir a un trabajador, oiga, usted friéguele, mire, a lo mejor sus bisnietos van a alcanzar a tener educación. No. Hay que ver cómo le damos educación ahorita al propio trabajador, no solamente a su descendencia. Decía Hugo Chávez, que hablando tú de la temática de que el credo te ofrece la felicidad perpetua pero después de la muerte. Ya no, ¿por qué? Pues, no podremos ofrecer la vida eterna, pero sí tenemos la obligación de ofrecer la felicidad en esta vida. Claro. Y es suministrando las necesidades básicas a nuestro pueblo y es posible no solamente las necesidades básicas, sino que si tú te puedes desarrollar dentro de esa economía, dentro de esa sociedad, no trabajar tanto, pero tampoco por el hecho de no trabajar las 8 horas que te dicta la norma, significa que vas a ganar menos, claro, ¿verdad? Porque la tecnología también debe estar al servicio del bienestar del hombre, que si ya estas máquinas pueden hacer cierta función que hacía el hombre, no significa que vas a despedir a tus trabajadores, significa que tus trabajadores van a poder tener un tiempo más de holgura para convivir con su familia, ¿verdad? Para desarrollarse en otras áreas, deporte, etcétera, o recreación, y no necesariamente estar fincado ahí haciendo más rico al rico, porque ese es el problema. Quien aporta el capital da un pequeño porcentaje realmente al trabajador. El capitalista lo que está haciendo es acumulando y acumulando y acumulando, y todo esto se genera en lo más básico, que es el egoísmo. Claro. Nuestra situación, como la vivimos, no es otra cosa que producto del egoísmo, porque si el capitalista dice, bueno, es que ellos lo ven desde esta perspectiva, es que yo pongo el capital, el mismo Fox dice, ¿cómo es posible que este hombre esté hablando en esos términos habiendo sido presidente de México, ¿no? Es que nosotros somos los que ponemos el capital y por eso ellos tienen trabajo, cuando debería ser a la inversa. Es que gracias al esfuerzo del trabajador es que ellos tú puedes mover capital. Claro, puedes mover tú tu capital. Si ellos no trabajan, los que transforman la materia bruta en una obra de arte, en un instrumento indispensable, pues es el trabajador. Así es. ¿No? Y es al que se le debe retribuir. No significa que el dueño del capital no pueda tener también esa comodidad y ese reposo, claro que sí, pero distribuir de manera más generosa los recursos que en mutuos se están beneficiando. Eso nos lleva a mí, me mueve a recordar la pregunta que hacía Piotr Kropotkin a principios del siglo pasado, y que a mí fue una de las, quizá de las preguntas que me conmovió cuando lo leía, ¿no? Cuando él decía que alguien me explique cómo se le puede decir a un trabajador que pasa 8 horas elaborando calzado, ¿por qué sus hijos tienen que ir descalzos a la escuela? ¿Cómo le explicas a un peón que se pasa la vida haciendo casas
que tiene que vivir en una casa de cartón. O está hipotecado de por vida para pagar una de interés social. Bueno, un si terreno. Un terreno, sí. Es una pésima distribución de la riqueza y eso habla de un pésimo gobierno. Entonces, y esa es la razón de ser del Estado. De ahí, eso que, o sea, volviendo a la pregunta, o sea, ¿por qué el Estado? Pues porque el Estado es el que tiene que distribuir, porque el mercado por naturaleza es inequitativo, es desigual, es feroz, pues el comercio así es una guerra. Hoy han dicho mucho de la guerra comercial. Pues Trump tiene un espíritu evidentemente mercantilista, ¿verdad? Como lo tuvo Fox en México. Como lo tuvo Fox, ¿no? Eso se dicho como... Sí, es que es una mentalidad empresarial. El empresario, pues, no deja de ser empresario donde esté, ¿no? Su naturaleza es hacer negocios. Entonces llegan al poder a hacer negocios, pues oye, y ven al pueblo como súbditos, no como ciudadanos, ¿no? Les reclaman algo y les dicen, oye, cállese, ¿no? Como sucedió con Calderón allí en alguna conferencia, cuando alguien le levanta la voz, lo increpa, desde una posición de poder él... cuando se supone que tienen tradición democrática, ¿verdad? Haciendo eco de la falta de libertad de expresión, hay unas actitudes verdaderamente reprobables. Tienes toda la razón en este sentido, Joaquín. Y esto es de lo que se trata, de concientizar entonces a la gente. Decir, bueno, ya no te comas esas mentiras, ya no comulgues con esa teoría barata de que tratando de comparar un proyecto aquí que se enfila a hacer una verdadera transformación de las instituciones, de la distribución de la riqueza, preocupándose por sus ciudadanos, sin hacer menos, sin hacerle la guerra a los capitales, ¿verdad? Mira, el compañero Garduño Sánchez dice, por desgracia, el sistema político en el que vivimos está para elegir al menos peor. Yo suscribo eso. Efectivamente, el sistema representativo no permite, así como está diseñado en la actualidad, bueno, pues que surjan los mejores cuadros. Afortunadamente, pues bueno, ahí hay representantes, una gama que no es muy diferenciada, pero donde puedes ahí escoger, aunque este tipo de democracias representativas burguesas efectivamente nos hace tener que escoger de una barajita mínima, ínfima, y lo más importante es que el pueblo pueda autoorganizarse, concientizarse y elegir a sus mejores cuadros, no a través de los partidos, sino en asambleas populares, barriales, ¿no? Donde uno conoce pues quién puede representar mejor sus intereses. Pero bueno, si esa es la democracia comunal que proyectó Hugo Chávez Frías en Venezuela, llegar a las comunas barriales. Y tomado tal vez de la revolución bolchevique, ¿no? Sí, por supuesto, inspirado en el bolcheviquismo, ¿no? Ahora, el hecho de que estas revoluciones pues no hayan tenido éxito no significa que no puedes tomar lo bueno de ellas. Cuando pasa la Comuna de París, la Revolución Francesa, y muchos teóricos dicen, bueno, pero esa revolución fue, no digamos estéril en cuanto a las ideas, pero finalmente se termina el régimen feudal y se inaugura el régimen capitalista. Claro. Y tienen que surgir otras revoluciones para volverle a hacer frente a esta situación, ¿no? Y en muchas partes se está dando la lucha. Seamos parte pues de esta lucha por hacer un Estado más democrático, o verdaderamente democrático, porque también es cómo se ha manoseado esa palabra de democracia, barnizándola a la conveniencia de los intereses políticos. Y te decía, si no es posible hacerlo como dice la democracia autoritaria, ¿no? o populista, si no es posible hacerlo, como tú dices, a través de asambleas populares, que los partidos asuman entonces esa obligación de que entonces sí no sean las cúpulas tampoco las que estén eligiendo los cuadros de representación, claro, y que sean a través de procesos abiertos a las bases efectivamente, quienes le apuesten al mejor candidato y que este candidato conecte con las necesidades del pueblo inmediatamente. Ya lo dice Mitchell, dices partido y dices oligarquía, porque se van generando esas cúpulas
¿verdad? Donde al viejo estilo del sistema nos van enseñando lo que es la democracia, ¿verdad? Como todavía no estamos preparados, dicen vamos a elegir nosotros, así es, porque estos quién sabe qué vayan a elegir. Sí, es un terrorífico, totalmente terrorífico. Y bueno, por lo que comentábamos en el camino, me venías comentando en el camino, no hay realmente aquí por quién votar, o sea, ninguno de los dos representa un verdadero cambio. Tendríamos que tomar otras acciones para verse el pueblo realmente representado. Claro, y ahorita la pregunta sería, ¿crees que con el PAN vendría el cambio? La historia inmediata nos dice que no. Esa posibilidad. Claro. Y ya dirías además cuál PAN, porque hay una mezcla ahí de PAN de derecha. El PAN que izquierda. se exilió con Margarita Zavala, el PAN que se quedó con Ricardo Anaya, el PAN de una ala de Manuel Espino, de Germán Martínez, que se aliaron con Morena. Uh-huh. ¿Dónde está ese PAN cifrado en los ideales de una patria generosa y ordenada, ¿no? Uh-huh. Y lo mismo dirías del PRI y de la izquierda, ¿no? O sea, ¿dónde está hoy ese revolucionario institucional que tenía el nacionalismo por bandera, la defensa de los recursos estratégicos de la nación, ¿no? Incluso ya muy extendido hasta ese PRI que hablaba del liberalismo social. Sí, un pragmatismo. Hoy 6 de marzo, hoy 6 de marzo o mañana 6 de marzo, hoy 6 de marzo. Hoy 6 de marzo, hoy es el aniversario del discurso de Colosio, de yo veo un México con hambre y sed de justicia. Sí. ¿Dónde quedaron esos ideales que en la praxis política, que a la praxis política nunca ha llegado, ¿no? Se han quedado parapetados en el discurso. Ya hoy ni siquiera hablan de la revolución, antes hablaban de los héroes revolucionarios, de Zapata, de Villa, de Cárdenas. No, hombre, pues ya se les acabaron las ideas históricas y tenemos otra izquierda, ¿verdad?, que ha soslayado los temas vanguardistas de la lucha por los derechos de las minorías, ¿verdad?, de abanderar, de proteger derechos humanos fundamentales de aquellos que son diferentes, que tienen preferencias, ideologías, formaciones, creencias distintas, ¿verdad?, que no se mete en Honduras, no tiene definiciones claras respecto de la protección de la vida o del derecho al aborto, ¿no?, del derecho al cuerpo, en fin, temas espinosos, ¿no? Está muy difuminada ideológicamente la división política en México, ¿no? Y sin embargo, nuestra postura inicial aquí ha sido discutir dos proyectos, ¿no?, para ver si Andrés Manuel tiene algo del chavismo. Y la conclusión sería que no tiene una formación de izquierda, ¿no? Es una, de izquierda socialista. ¿No? Es decir, una izquierda él es radical. Liberal, es una izquierda liberal. Es una izquierda liberal, nacionalista, sí con un sentido social, sí. Porque va por las clases más desprotegidas, a generar un estándar de bienestar. Yo dije mínimo, tú dices un estándar máximo de bienestar, ¿no? Es decir, lo más que se le pueda brindar, la mayor protección para las personas de la tercera edad, la mayor protección para los infantes en su desarrollo, la garantía de poder acceder a la educación, la garantía de poder acceder a la salud, ¿no? Derechos, como tú decías, si no les podemos dar la felicidad, será porque es imposible abrevarla o beberla, sí, claro, en un tarro, pero que no sufran por las necesidades básicas, ¿no? Es decir, ese es el estándar medio. Sí, esa angustia de sentirse desamparados. Esa frase de yo veo un México con hambre es de Justo Sierra. Entonces, para los derechos de autor correspondientes. Es que también el discurso de Colosio pues era un discurso que no pasaba de ser de político para levantar la campaña. Pues Colosio era el primer salinista,
Sí, claro. Entonces también el PRI abusó de esa imagen y de esa... Bueno, hicieron mártir, sí, jugaron con el mártir. Pero eso será en otro. Pero no subieras, así como hicimos la perspectiva de qué pasaría si Andrés Manuel ganara o qué pasaría si Andrés Manuel perdiera, pues también yo tengo muy claro que si Colosio hubiese ganado, que si hubiera no, sido el proyecto salinista, hubiera dado continuidad a un proyecto en el que creía, y es válido darle continuidad a un proyecto en el que se cree, pero no sería el transformador de la realidad nacional, de ninguna manera. No lo fue como secretario de Desarrollo Social y no lo fue como presidente del PRI. Yo recuerdo que, por el contrario, en aquella 14ª asamblea del PRI, de la que tanto se habla, hubo una catarsis de las bases. Las bases sí reclamaron la participación, sí reclamaron que en el salinato pues había muchas cosas que la gente pues decía, pues por dónde va el tiro, porque cambió ideológicamente el PRI, se corrió ideológicamente a la derecha, y entonces las bases reclamaron las bases obreras, las bases trabajadoras, la clase media. Es donde empieza y la lo que se dijo en esa 14ª asamblea fue que iban que el candidato o que el presidente del partido ya había escuchado suficientes críticas. Estamos ya por dar término a nuestro programa el día de hoy, con este tema que, como dijo Manuel en un principio, es apasionante, pues ahí nos estuvimos arrebatando la palabra el uno al otro. Estuve golpeando mucho la mesa porque... No, lo que yo no entiendo es eso, ¿no? Y que si se van a hacer las críticas, que se hagan con responsabilidad, ¿no? Si vas a comparar... Bueno, que sea con responsabilidad. Que no utilicemos un discurso que nos venden las televisoras. Exactamente. ¿No? Y si dicen, bueno, es el chavismo, vamos a ver qué representa Hugo Chávez, qué fue el proyecto Simón Bolívar, qué es el proyecto Barrio Adentro, los programas sociales del chavismo. Están preocupados ahorita que Venezuela, que van solos, Maduro va solo, sí, que porque hay una oposición débil. Ellos eran los que tenían el poder. Es la revolución bolivariana la que lo retoma, lo acapara para iniciar un proyecto diferente, pero era la derecha los que tenían ahí la... Pues vamos a darle término, porque ya se nos agotó el programa. Juan Manuel Nieto Zaragoza, Joaquín de la Lama Corres. Esto es Radio Numancia, alta tensión. Muchas gracias, buenas tardes, buen provecho. Buenas tardes. Radio Numancia, radio libre, donde las personas pueden decir lo que sienten y lo que piensan.